siguiente programa puede ser visto por los niños de la casa solo bajo la supervisión de sus madres, padres y representantes. Hola, bienvenidos a Teleforo. El pasado 6 de julio, el bombero Carlos Rodríguez, jefe de la Sala Situacional de los Bomberos del Distrito Capital, sufrió un grave accidente en motocicleta. Sus compañeros lo trasladaron inmediatamente a la Policlínica La Arboleda, situada en San Bernardino. Allí, los gerentes de la clínica se negaron a prestarle atención a pesar de la grave situación de su salud por las lesiones recibidas, alegando un supuesto incumplimiento, una falta de pago por parte del seguro del Distrito Capital que protege a los bomberos de esta institución, cosa que, por cierto, se demostraría más tarde que era totalmente falso. Tras hora y media de esperar, de sufrir y esperar atención en la Policlínica La Arboleda, Carlos Rodríguez fue trasladado al Hospital Pérez Carreño, al oeste de la capital, y allí lamentablemente tuvo que sufrir y esperar también varias horas antes de ser atendido. Lamentablemente, al final de la tarde, cuando empezó a darse la atención médica, sufrió un paro respiratorio que acabó con su vida. A raíz de este caso, la Policlínica La Arboleda ha sido investigada y fue cerrada durante 48 horas. Se han involucrado en esta investigación la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, distintas instituciones. El gobierno del Distrito Capital solicitó una investigación sobre este caso y, sin duda alguna, por la resonancia, por el hecho de ser un servidor público que dedicó su vida a salvar vidas y no pudo conseguir el mismo apoyo, ha impactado de manera dramática la opinión pública nacional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 83 que la salud es un derecho humano esencial y que es garantía de todos y todas conservarlo y protegerlo. El Código de Deontología de la Medicina del Médico Venezolano establece que ninguna persona puede ser privada de la atención de salud por razones económicas, políticas. Ninguna persona puede negársele la atención de salud ni ser discriminada por ninguna causa. Pero ¿qué pasa en el caso de las clínicas? ¿Qué sucede en estas instituciones, en decenas, en casi 1000 instituciones privadas de salud que existen en Venezuela, donde se viola permanentemente el derecho a la salud, donde se le niega a la gente, donde se le discrimina por no tener un depósito, un dinero en efectivo, una tarjeta de crédito, un seguro? ¿Qué está pasando en nuestro país con el tema de la salud y la atención cuando no existe el dinero de por medio? ¿Cuántas familias son afectadas? ¿Cuántos niños, mujeres embarazadas, ancianos son excluidos de las clínicas privadas cuando se le agota la póliza del seguro? Este es nuestro tema en Teleforo de hoy. Hoy vamos a iniciar una serie de programas de investigación con el tema Morir en las clínicas, la salud como mercancía, donde vamos a estar analizando estos hechos, donde vamos a estar investigando, donde vamos a estar brindando información y reflexiones sobre este grave problema de la sociedad venezolana. En este primer segmento vamos a tener a los familiares de Carlos Rodríguez para que nos cuenten lo que sucedió, nos den su versión y también le hagan un llamado a la sociedad venezolana para que tomemos conciencia sobre este tema. Y luego vamos a estar analizando en distintos videos el tema de la salud en Venezuela. Vamos a estar conversando con los compañeros de la Alianza Institucional por la Salud para profundizar en el análisis del problema. Soy William Castillo, acompáñenme hoy en Teleforo con el inicio de esta serie de programas de investigación sobre la salud privada. ¿Es un derecho o es una mercancía? Morir en las clínicas.
Por ahora yo no he tenido ningún contacto con ellos, no te puedo alegar ni suministrar esa información porque ni estuve presente el día de los hechos, no he dialogado con los médicos que atendieron a los bomberos. Sin embargo, hasta donde sé por ahora, se está corriendo por el Facebook uno de los compañeros del bombero, donde él hizo un relato de los hechos. No sé si quieren ingresar al portal. Y bueno, allí pueden ver pues las declaraciones que él hizo. En últimas noticias, todos los medios privados especiales dicen que ustedes argumentan que la póliza del bombero, del jefe de los bomberos, Carlos Rodríguez, estaba vencida y que por eso no lo atendieron. Eso ya tendrías que hablarlo con los coordinadores de emergencia. Pero aparentemente, ¿verdad? El problema es que él estuvo 1 hora que lo arrollaron, ¿no? La residente de aquí lo revisó, ¿verdad? No sé cuál es la parte vegetativa porque no te puedo decir eso, pero él estuvo aquí creo que 20 minutos, o sea, porque ellos mismos decidieron trasladarlo a otro sitio porque aparentemente los bomberos tienen problemas con su HCM. La Policlínica La Arboleda es una clínica que presta mucho apoyo a todos los organismos que tienen que ver con el Estado, funcionarios. No vemos lo que es la parte del mercantilismo. Si la persona no cuenta con seguro, nosotros abrimos las puertas de la institución y lo atendemos. Esta es una de las clínicas que siempre ha atendido sin distinción de raza ni de credo a todas las personas que han requerido un servicio de emergencia. Jamás hemos sido las personas de referir paciente por referir paciente. No trabajamos con claves. Nosotros aquí hacemos verificaciones simplemente. Usted me está queriendo decir que ustedes en la práctica funcionan como un hospital. Aquí puede venir cualquiera, con cualquier seguro o no, y puede ser atendido ante una emergencia. Sí. Sí, se lo digo yo que trabajo en la información general de mi clínica y yo no le pido seguro ni nada a ningún paciente. Lo que es mi clínica le digo, señora, con mucha fe. ¿Okay? Si el paciente viene a la clínica y se acerca a mí, que estoy en información general, y me dice a mí que no tiene dinero para una consulta, lo exonero. Así de sencillo. Bueno, que llegué con un dolor torácico, un infarto, y llegué a las 9 de la mañana. Y bueno, no, hay una lista de espera increíble. Y gracias a Dios la doctora me atendió, pero no me querían atender porque no tenía clave, no había pasado la clave. No me atendieron porque no había clave. Entonces la doctora sí me ayudó bastante sobre eso porque no daban clave, entonces llamaban al seguro y el seguro decía que todavía no, porque no había clave. Así me estuvo todo el santo día. Me subí a la terapia como eso de las 10:30, casi las 11 de la noche, porque la doctora, sin clave, porque la doctora me hizo todo lo posible para que me subieran, porque me decía que no podía estar en ese estado ahí sin esperando una clave, pues innecesariamente. Bueno, estamos en Foro para dar inicio a este análisis de este tema tan sensible para la sociedad venezolana. ¿Qué sucede en las clínicas privadas cuando llega una persona, no tiene seguro, no tiene dinero, no tiene cómo respaldarse y está en una emergencia? Para eso vamos a tener en este primer segmento y le damos la bienvenida y el agradecimiento a Marisol Ruiz, esposa de Carlos Rodríguez, y a su primo hermano Ramón Morales. Correcto. Queríamos en este primer segmento, Marisol, Carlos, Ramón, hablar del tema de qué pasó allí, qué pasó con Carlos. Se dijeron varias versiones en la opinión pública y incluso ahí ya veíamos a algunos representantes de la clínica decir que él solo estuvo 20 minutos allá. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los compañeros bomberos, los que lo recogieron, ellos informan que lo llevaron, ya le habían prestado auxilio donde él tuvo el accidente, lo llevaron a la clínica y que no lo quisieron atender porque no llegaba la clave del seguro. Ahí tuvieron unos minutos, no sé, puedo decir cuánto porque sea. Claro. Y lo negaron, por cierto que mi esposo dijo, no me van a atender aquí, vámonos. Hasta ese momento, o sea, lo que sé de ahí en lo que es referente a la clínica. Luego de ahí lo trasladan al Hospital Pérez Carreño, llega más o menos, o sea, 8:30, 9 de la mañana. Yo llegué al hospital como a las 2:30, porque vivo en La Victoria, esperé a un hermano que me llevara al hospital
Y cuando, o sea, no me habían dicho el estado de mi esposo, cuando llegué fue impactante verlo en las condiciones que estaba. Y fue cuando me dijeron que él había, en la situación que estaba. A los minutos me llamaron que había que tomar una decisión porque le habían que imputar un brazo. Entonces, o sea, fue impactante y siguieron en eso que la atención, me iban los médicos, o sea, yo no digo médico, eso es lo que yo también estoy. En la clínica ya lo que yo más o menos he recogido después de eso es que él llegó ahí y yo tengo que haya seguro, no haya seguro, haya clave y no haya clave. En un proceso de amputación era rápido que tenían que atenderlo, no indiferentemente de la persona que fuese. O sea, tenían que atenderlo ya, eso era ya porque por la gravedad que él llevaba. Entonces ya ellos sabían que había que amputarle el brazo. Entonces lo sacaron, o sea, no, porque no le prestaron la atención. O sea, que es falso que ellos dicen que no aceptan que porque entonces, ¿por qué si era tanta la gravedad y ellos aceptan a las personas que entran ahí sin ninguna clave, si tienen esa calidad humana, ¿por qué ya ellos sabiendo que le iban a amputar el brazo no lo aceptaron? Y ahí él llega al Hospital Pérez Carreño y bueno, cuenta. Y ahí estuvo, hasta la hora que yo estuve, lo que vi que eran cambiaron de guardia. Él estaba estable en todo momento, porque él estuvo en todo momento estable. Tanto llegó a la clínica, tanto como llegó al hospital. Y la verdad es que yo no entiendo por qué en el hospital también duró 9 horas, que después de que él se descompensó, fue que lo iban a meter al quirófano. Yo lo que vi fue ahí, no sé si son estudiantes, a las 4 de la tarde también como que volvieron a recoger el informe médico, porque se perdía el informe médico, salían mal las placas. Entonces yo lo que me pregunto, si un médico sabe que era lo que hay en imputación, o sea, esto es ya que tenían que hacerlo, tanto en la clínica y si no en el hospital. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Sí, una situación no solamente lamentable, sino una situación de decadencia de todo un sistema de cosas que fueron desde un principio desarrollándose. Desde el momento que mi primo hermano cae en la autopista, pasa 1 hora y media sin ser recogido. O sea, en el momento, luego que es recogido por sus compañeros bomberos y trasladado a la clínica La Arboleda, sucedieron cosas en muy poco tiempo. O sea, la clínica, la fiscalía tiene la información y ha recaudado suficientes datos donde se implica que el periodo que él estuvo ahí en la clínica fue extremadamente corto en relación a la emergencia que llevaba. Este es un paciente que entra con un... O sea, ellos prácticamente lo rechazaron. Sí, fue rechazado automáticamente. Yo tengo declaraciones del bombero que lo llevó en el traslado, con nombre y apellido, y la situación en ese momento era de un politraumatismo severo. O sea, él tenía amputado traumáticamente el brazo. Era una situación. Cuando lo trasladan al Pérez Carreño, a mí, que iba en camino, se me notifica de que había que amputarle el brazo. Y para ser realistas en la situación, el mismo paciente habla con el médico y le dice que si en estas circunstancias, para salvar su vida y preservar su familia, o sea, mantener el estatus, en ese momento había que amputar el brazo, que procediera de inmediato, en lo posible, hacerlo. Y yo, en particular, por teléfono di órdenes de que si eso tenía que ser así, así fuera. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación totalmente de emergencia. Era imposible. Sin embargo, la clínica ha tratado de decir que como él estaba consciente, como usted está ratificando, prácticamente como que él salió caminando, pues, o sea, como que no había mayor problema. Es un poco lo que nosotros recogemos, incluso el propio equipo del programa allí en el sitio. Bueno, habría que, imagínate, o sea, habría que ver, yo en parte leí parte del informe que ha recopilado la Fiscalía, y ahí es precisamente está la situación general que él presentaba. El otro término es 9 horas en el Hospital Pérez Carreño, o sea, o era el hombre invisible, el hombre invisible no estaba ahí, en esa camilla desangrándose. Familiares míos lo vieron antes y veían la cantidad de hemorragia, tenía fractura de pelvis, polifractura del otro brazo, del brazo derecho, amputación prácticamente del brazo izquierdo o intercambio conceptos porque no tengo el informe directo, pero
era un desastre total de politraumatismo. O sea, ¿en qué momento un médico no puede tomar una decisión, hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sin embargo, claro, el tema de la clínica es patético. Y esto es algo que no es nuevo en la sociedad. Hay un término que se llama, que se está bien siendo nombrado en los periódicos, que es el término de anarquía, prácticamente el sistema anárquico que estamos viviendo, una sociedad anárquica, caótica, que se presta bien para este caso y otros más. Miles de casos. A los miles de casos que están pasando. O sea, una sociedad donde un ciudadano cae en la autopista es prácticamente dejado ahí 1 hora y media luchando, porque yo me acerqué a la zona donde él fue, personas que lo vieron luchando para incorporarse como pudo en la autopista y no se detenía nadie. O sea, esto es algo que hay que verlo en todo su sentido. Yo lo veo como un sistema de cosas que han fallado y que siguen fallando para nuestros ciudadanos. Y que, bien, hemos tenido el apoyo hasta ahora de las instituciones públicas, en parte de la investigación, los diputados de la Asamblea, el diputado Erly Herrera nos dio una buena entrada, el diputado Plesman también está prácticamente montado en el caso. O sea, estamos en una serie de cosas. La Fiscalía está al mando de esto prácticamente, un fiscal de primera instancia que está hecho un tremendo trabajo. Estamos, si se quiere, en esa primera parte, tranquilos de que se está haciendo un trabajo investigativo del tema, pero esto tiene que llegar a la Asamblea Nacional. No es solamente el caído Carlos Rodríguez, sino es una institución entera que pone sus hijos. Yo tengo sobrinos ahí trabajando en esa institución. El hijo de él está ahí. Somos parte de esa institución, la familia. Tengo amigos ahí de la universidad que trabajan en esa institución, que son asimilados a esa institución, y que es increíble cómo nuestros cuerpos de bomberos, o sea, prácticamente está a la deriva pues, de esto. ¿Cómo se siente la familia, ustedes como familiares de un servidor público que su trabajo es precisamente arriesgar su vida, arriesgar su integridad, su futuro en las emergencias, precisamente en una situación de emergencia, y se encuentra de pronto, como dices tú, en una situación hasta social, cultural, ¿no? de desamparo, ¿no? Claro. Desde la tensión en una calle, pareciera que hay una suerte de que se ha perdido la humanidad, ¿no? El sentido humano y la compasión hacia él. ¿Cómo se siente Marisol? Bueno, es algo que toda la familia, no es nada más, y los amigos, familiares, personas que, o sea, es una persona que duró 30 años dedicado, de verdad, y Carlos era un hombre que los bomberos para él era su vida. Era un hombre que él no veía color, no veía olor, ni nada para salvar una vida, para trabajar. Carlos de hecho fue a Bolivia, Carlos tuvo una tragedia de Vargas, Carlos era un hombre dedicado 100% a su trabajo. Entonces uno tiene como una impotencia y algo que como que es lo que yo quiero reclamar, es eso, que esto no quede aquí, ¿entiendes? Que el caso de las clínicas, sea del seguro, sea del hospital, no lo engaveten, no queden en un archivo, sino que haya como un legado que él deje, porque es algo, o sea, que es que no se puede explicar, porque si a él lo entran en la clínica, lo operan y murió, ok, uno dice, hicieron el intento, pero ¿cómo es posible que por real o por una clave, o sea, que es algo inhumano? Y después 9 horas una persona sufriendo, él lo que pedía era agua, él luchando, y bueno, después fue que yo me enteré que él pidió que no importara lo que le hicieran, pero que lo dejaran vivo porque tenía hijos que criar. Entonces, yo lo que quisiera preguntarle a los médicos de esa clínica, que si ellos con el dinero todo que agarran, porque no pueden decir que entra la gente ahí, ay, poco, no. Yo quisiera preguntarles a ellos que si con el dinero que ellos cobran ahí, ellos van a asegurar la vida de sus hijos, de su mamá, o ellos van a decidir cuando los familiares de ellos mueran o no mueran. O sea, no le van a prestar. Fíjate, exacto, la atención. Fíjense, nosotros, a raíz de este caso, hemos iniciado esta investigación, fuimos a varias clínicas. Vamos a ver estos videos de cámara escondida, donde se prueba qué pasa cuando llega alguien que dice tener un dolor de emergencia, una dolencia, y qué le respondieron a algunas de las clínicas de Caracas. Vamos a ver este primer video.
Bueno, esta es una emergencia, ¿verdad? Mire, yo vengo porque me comí algo y me dijeron que tenía unos componentes que yo soy alérgica. Entonces era para... ¿Qué seguro tiene? Federal. Ok. ¿Viene sola? Sí. Necesitamos un familiar con usted, no puede permanecer solo en la emergencia. Pero ¿por qué no? Lo que pasa es que, oye, tengo la cuestión y yo soy sumamente alérgica. También necesitamos que hacer una admisión planta baja para ver si trabajamos con ese seguro. También, otra cosita más que tampoco en estos momentos tenemos disponibilidad, estamos colapsados. Pero es que mire cómo estoy temblando. Como realmente usted es una urgencia porque es una reacción alérgica en el cuerpo. Sí, usted sabe, y es más, tengo el tarugo, cuando uno le da el tarugo, usted sabe que lo que le recomiendo es que vaya a otro centro porque imagínese, aquí no puede esperar. Pero imagínense, no, lo que pasa es que yo vengo aquí porque es el que tengo más cerca. Y tengo la cuestión, yo me hincho y ya después no puedo respirar y eso es horrible. ¿Qué seguro tiene usted? Federal. ¿Trabajamos con seguro federal? No trabajamos tampoco con el Es solamente una pregunta para saber. Para un chequeo, para un dolor de oído, ¿debo tener seguro para que me puedan atender por acá por la emergencia? Si no tienes seguro, debes hacer una cancelación de 8.000 para que te atiendan en la emergencia. Ok. Si está, te reintegran, pero si es un poquito más, tienes que cancelar y sacar. Son 8.000 por derecho a la emergencia. Independientemente del dolor que sea. Y después me puedo anotar aquí y pasar por aquí con usted. Bueno, ahí vemos, ¿no? Cuando se le está cobrando a la gente, ¿no? Por una emergencia. La evidencia clara y documentada de lo que está pasando y lo que ha sucedido siempre en este tipo de casos. O sea, ¿quién va a cargar 8.000 bolívares disponibles, a menos que en una tarjeta, y ojalá que la tenga, porque si no, está a la merced de morirse ahí en la emergencia. Y hay una paradoja ahí, en el caso de Carlos, me imagino que también eso será parte de la investigación. Decir que el seguro no daba la clave. Bueno, primero habrá que despejarse si era el seguro que lo decía o si era la clínica que decía que el seguro, porque hay una opacidad en esa relación, ¿no? Hay una empresa comercial que promociona mucho un seguro en todo el país que dice que es mejor tener un seguro y no necesitarlo. Pero resulta que la palabra seguro se desvanece cuando no te asegura de verdad. Cuando tú llegas a un sitio y lo seguro no es seguro, ¿no? Claro, que tengas un seguro y el seguro no se contacta. O sea, estamos en la era, ¿en qué era estamos? Donde un seguro no responde, o sea, falta una comunicación, no hay un código, o sea, que ese código es súper interdigital o yo no sé qué magia tendrá ese código que no aparece en el momento que tiene que aparecer. Aún la persona cancelando y pagando todo a tiempo, su seguro, o sea, esa es una de las cosas en este caso. Tú decías... O sea, es que yo también digo que independientemente del seguro, son seres humanos que se entregan, ellos no, o sea, yo digo también que eso es lo que yo pretendo con esto, que tanto como en la clínica se terminen esa cuestión con el seguro y tanto en el hospital, o sea, que para todo hay que hacer cola. El esposo me quiera el número 10 para meterlo en cirugía, o sea, es algo que es insólito. Como yo le dije a la señora Jacqueline Farías que yo quería que esto no quedara en vano, que Carlos dejara un legado en los bomberos de que ellos no estuvieran desasistidos en cuanto a salud, en cuanto a seguro, porque ellos son personas que salen a la calle y ellos no andan pendientes o sea, dan la vida, ellos dan la vida por alguien. Entonces, ¿cómo es posible que eso lo que entristece a la familia después que se enteró? No es como dicen por ahí algunos periódicos que él llegó ya sin signos vitales al Pérez Carreño, no. Entonces la familia, cónchale, es un dolor que una persona llegue a un sitio que siente mi hijo que dio todo 30 años dándole vida a los demás, o sea, que llegó a una parte, no lo atendieron y llegó a otra parte
y duró tanto tiempo sin atención médica, o sea que murió de mengua, porque eso fue, no hicieron nada por Carlos. Carlos murió así, en ninguno de los dos sitios hicieron nada. Primero decían que también dicen que fue que cambió el seguro y esto, o sea, esas son cosas que tienen que también arreglar, porque es imposible que van a dejar asistida a un grupo sin médico porque van a cambiar de un seguro a otro. Y en los hospitales, bueno, yo también veo que hay de pocos muchachitos que están como aprendiendo ahí, y porque eso fue lo que yo vi. Cambio de guardia, se perdían, según en la asamblea, el Hospital Pérez Carreño está tecnológicamente es el mejor en cuanto a cirugía, a médico y eso. Ahora yo me pregunto, ¿sería que porque era fin de semana largo no había alguien capacitado en el Hospital Pérez Carreño que hiciera esa imputación a mi esposo? Porque el que tenga ética de médico sabe que, o sea, yo que no sé, a mí me lo explicó la hermana de él, y lo que estaba, que yo preguntaba, mira, si no le cortan el brazo, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, ¿por qué esperaron tanto tiempo cuando él ya no había nada que hacer? Ya, o sea, ya él estaba que... Vamos a ver si está listo el otro video, y para darles luego un mensaje final a ustedes sobre lo que esperan de esta investigación. Vamos a ver entonces el otro video que grabamos también en dos clínicas privadas, en una clínica privada de Caracas también, con ese elemento, ¿no?, del dinero, con ese elemento que parece que condiciona la concepción de la vida y de la salud que tenemos hoy en Venezuela. Vamos a ver. Sí, porque me dijeron que para que la atendieran por emergencia tenía que anotar unos datos. Por emergencia, tú estás colapsada, no hay cubículo disponible. Hay más de 6 personas en espera. Wow. Lo que pasa es que ella es alérgica y tiene síntomas de que se siente mal. Pues. Se le puede verificar póliza, pero abajo la secretaria es la que le va a indicar. No, pero ella no tiene seguro, queríamos por particular, pues. ¿Cómo es? Cancelaría el depósito, que son 5.000 bolívares, y luego esperar el acto que le indique la secretaria. ¿Un depósito? Sí. Pero eso es para... Por el ingreso de la emergencia, solamente por el ingreso. ¿Y la atención, eso es aparte? Eso, al egreso le indican cuánto es el total. Ah, ok. O sea, bueno, déjame ir viendo. Gracias. Vengo de emergencia y me dijeron que tengo que pasar por acá por admisión para hacer una revisión de oídos, porque tengo un fuerte dolor de oído. Me dijeron que pasara por acá a llenar algo. Bueno. ¿Qué seguro es? Pero no tengo seguro acá en esta clínica. ¿Particular? Es como un monto base que tengo que cancelar para revisión por emergencia. Y eso cubriría todo lo... Bueno, veíamos ahí ese otro video, que esto es una realidad que está oculta, precisamente por eso lo quisiéramos hacer. Pero antes de dar la palabra a Ramón y a Marisol, vamos a ver algunos mensajes que nos están llegando por las redes sociales de la gente que está participando en el programa. Y les recordamos que estamos participando con la etiqueta Salud, Derecho o Mercancía. Y bueno, nos informan que hay bastante participación. Ari Cool Caracas dice, en una clínica, doctor, me siento mal, ¿pueden atenderme? Respuesta, ¿qué seguro tiene? Esa es parte de las cosas que la gente cuenta que les da. Gypsy Netzi, por todos los fallecidos por culpa de clínicas, por Carlos Rodríguez, cierre en Arboleda y prisión a los que le negaron la atención. Bueno, tenemos que tener una investigación, hay que el Estado de Derecho debe respetarse y confiamos que el Ministerio Público haga su trabajo. Flashback Rock, @ dice, doctor, ¿qué tengo? Le hemos detectado una gran insuficiencia económica. Lo enviaremos a un hospital público. Bueno, entiendo que esa es como una broma que están, alguien que envía, ¿no? Una suerte de ironía sobre eso. Ordene comandante, @ ordene comandante. Dice, clínicas en zonas residenciales, toda Santa Mónica, Los Chaguaramos. Eso a raíz de que nosotros preguntábamos en las redes
Que bueno, a veces hay una proliferación de clínicas, pero a veces no se sabe muy bien también cuál es la calidad de esos servicios, ¿no? Es uno de los aspectos. Y @Larisa Candanga dice, bomberos, bomberas, médicos y médicas tienen la vida de las personas en sus manos, pero unos la salvan a costa de la suya. Los otros la venden sin pena. Es parte de los mensajes que están llegando por las redes sociales. Estamos llegando al final de esta parte. Yo quisiera un mensaje, Marisol, Ramón, sobre cuáles son las expectativas que ustedes tienen con esta investigación, el mensaje que ustedes mandan a las autoridades, a la sociedad venezolana. Tú hacías una reflexión muy interesante, Ramón, sobre qué está pasando, pues, cómo hemos perdido ese sentido de la solidaridad en nuestra sociedad. Bueno, como dije anteriormente, yo lo que quiero, justicia. Primero divina para las personas que tuvieron en sus manos de hacer algo por mi esposo en la clínica, por retirarlo. Los que estuvieron ahí y no hicieron nada porque no quisieron. Y en el hospital, bueno, o sea, es algo que no se entiende todavía. Lo que pido es justicia divina y justicia también por medio del que le corresponde averiguar y sacar eso, y que esto no quede en gaveta, de verdad, en archivo, que esto quede, en los bomberos, que son los que más están dolidos, que, por ejemplo, sean asistidos, tanto por el seguro como en los hospitales, que haya prioridad para ellos cuando lleguen al hospital y en el estado que llegan, porque de verdad es algo que es inhumano, es algo inhumano. Yo creo que un médico juró, ellos deberían irse todos los médicos a los bomberos a dar el juramento que dan los bomberos, porque los bomberos dan la vida sin ver a quién, o sea, no andan pendientes ni de color, ni de olor, ni de dinero. Ya, sí, bueno, sin lugar a dudas, esta situación involucra a ambas partes, o sea, esta es una situación que involucra a todo el sistema. Yo quiero ser claro en esto, es una situación que involucra a todo el sistema privado está realmente comprometido porque esta es una situación, la situación de los códigos, de las claves, de los seguros, de la gente que muere en los hospitales, en las clínicas privadas y la gente que ahí está en los videos, ustedes lo tienen, eso es información, que va a las clínicas, evidentemente, si no tiene el código, si no tiene un ingreso, no es recibido. Eso es una realidad. Ciudadano de segunda. Eso no es un ciudadano de segunda, no, eso es una realidad. Y por otro lado, el sistema público. Sistema público, una persona llega al sistema público y pasa 9 horas en un hospital. Una situación súper evidente que era un traumatismo grave, que era una situación de gravedad, donde el cual ya había procedimiento de parte de la familia, estaba de acuerdo que se hiciera el procedimiento por muy traumático que fuera y no fue atendido en la brevedad posible. El sistema, como dice el poeta Rubén Blades, todos los hechos nos condenaban. Hay un libreto por ahí de San Miguel Rondón que lo dice así, en Maestra Vida. Tomémoslo aquí, todos los hechos lo condenaban. Desde un principio prácticamente no fue recogido a la hora. El anarquismo social de este país sigue presente, a nadie le importa la vida de nadie, él no fue recogido en ese momento. Luego después los hermanos bomberos lo rescatan, lo llevan a una clínica, no es atendido en la clínica, increíblemente una clínica que siempre había recibido bomberos, una clínica que tenía hasta pagos de cheques por cantidades increíbles, o sea, 14.000 millardos, yo no sé, hay cheques de eso, ustedes lo tienen en imágenes, salió en Twitter, salió en mucha información. Después en el Pérez Carreño, 9 horas. Ustedes tienen que imaginarse la agonía de una persona, 9 horas politraumatizado, fractura de cadera. Eso es lo que yo digo, o sea, que habían ahí, o sea, lo que estaban pasando, o sea, deberían esperar que entonces los familiares de esas personas que están estudiando se les muera un familiar y que hagan ellos su experimento con esa persona, porque es imposible. Cambiaron de guardia y todo eso y nadie llegaba a la conclusión de que, sino que ya cuando él descompensó fue que se antojaron de ¿qué tenemos y qué era esperamos? demasiado ¿Qué tenemos tarde? hasta ahora? Demasiado. Lo que tenemos hasta ahora es el Estado abocado a la investigación. No voy a decir que no. El Estado está abocado, tenemos a la Fiscalía, tenemos la Asamblea que está interesada en el tema de tanto los dos puntos, tanto el público como el privado. Esto es una autocrítica. Completa. Si se quiere ser una investigación completa. Socialista o revolucionario, tiene que ser autocrítico. Si no, no lo serán, o sea, jamás. Eso es una realidad. Y aquí hay una realidad, o sea, el sector público, el sector privado está involucrado en esto.
ambos sectores, y el sector público quiere llegar al asunto, el sector público, en este caso, la Asamblea, la Fiscalía, quieren llegar a las investigaciones totales y que se culpe el que tenga que culparse, y las indemnizaciones. Indemnizaciones para la familia agraviada, que en este caso la esposa, sus hijos, lleguen cuando tengan que ser, y la justicia por justicia. O sea, que llegue lo que tenga que llegar por justicia, no por limosna. Que esta familia no es una familia de limosna, es una familia de profesionales, una familia que ha dado sus hijos en profesionalismo para el beneficio de este país, para el beneficio, está institucionalmente reconocido, es así. Carlos Rodríguez era una persona que tenía 30 años en la institución, diversos cursos, submarinismo, paracaidismo, fue corredor de moto, de motocross, o sea, fue una persona totalmente dedicada al deporte también, con diversos cursos, dio docencia en su institución, dejó legado docente en su institución, y esto es terrible, esto es un debacle para la institución, para la familia y para todos. O sea, fue líder nuestro y seguirá siendo. Un pequeñito detalle que por ahí salió en un periódico donde dice una persona que como estaba en la política y tenía real, le han hecho todo eso, lo que le hicieron. Yo le digo a esa persona que mi esposo no tenía, o sea, no era rico, era millonario, pero en amor. Si no vio todas las personas que hubo ahí, de verdad que es una persona que no tiene ética profesional, fue millonario, sí, pero en amor, en calidad humana, que yo creo que muy poco le van a quedar así a los de la clínica, a los que tuvieron al hospital. O sea, el amor que Carlos dejó en todos los amigos, que ahí habían personas, de verdad que es algo que... Eso fue los millones que dejó. Y que le recomiendo a ellos que dejen o sea, que aquí en esta vida, como le digo yo, hay que sembrar para recoger. Carlos lo que sembró, se vio en ese momento lo que recogió lo que sembró. Pero estas personas, tristemente, los que van a recoger son sus familiares, sus hijos, de lo que ellos están haciendo, o sea, con la salud. Claro. Así es. Bueno, muchas gracias, Marisol, nuestra solidaridad, Ramón, nuestro afecto por el apoyo, a su familia y la solidaridad también con la institución, con los bomberos, y esperamos, por supuesto, que la investigación que se haga, como han dicho, llegue a sus últimas consecuencias. Bueno, ya vamos a hacer la pausa y ya regresamos en este análisis del tema morir en la clínica. Ya volvemos. Estamos de regreso en Teleforo en este primer programa, esta serie de investigación sobre la salud, derecho o mercancía en Venezuela, y quiero darle la bienvenida para el análisis de este tema a Miguel Román, vocero de la Alianza Institucional para la Salud y también miembro de SINAFUN, Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial, y a Luis Bonilla, también vocero de AIS, de la Alianza Institucional de la Salud. Me gustaría brevemente, primero, muy breve, que explicaran qué es la alianza, ¿verdad? En qué consiste, para que nuestros usuarios puedan entender la dimensión y la importancia del trabajo que ahí se ven haciendo. Bueno, buenas noches. Gracias, William, por estar aquí presente. Mira, la alianza está conformada por aproximadamente 45 instituciones. Por eso se define como alianza interinstitucional. Esas instituciones están fundamentalmente sindicatos que pertenecen y que estamos trabajando en función de todo lo que fue la estructuración del baremo que condujo a la aprobación de la providencia administrativa en la Gaceta Oficial 40.196. Del sector público. Del sector público específicamente, sí. De estar, por ejemplo, ejemplos así precisos, trabajadores petroleros, de PDVSA, de la CanTV, educadores, del Ministerio de Educación, y un conjunto de instituciones que pertenecen al sector público específicamente. Y entiendo, perdón Luis, entiendo que esta alianza fue, digamos, su aprobación autorizada pues por el comandante... Por el propio comandante supremo. Claro, valdría la pena hacer una precisión. Nosotros somos los trabajadores y las trabajadoras que hacemos parte de la alianza, nuestras organizaciones sindicales, nuestros delegados de prevención, consejos de trabajadores y trabajadoras, que nos vemos en la obligación y en la urgencia de organizarnos a nivel nacional para hacerle seguimiento al tema.
toda vez que lo que está en juego es la vida, la salud de nuestros hijos, de nuestras esposas. Bueno, dramático lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, y acabamos de ver un caso, Sí, por supuesto. pero como digo yo, el caso de Carlos Rodríguez es el caso que se repite a diario en clínicas y a veces también en centros de salud públicos, negligencias, pero en este caso que estamos analizando, ¿cómo se ha convertido la salud en una mercancía? ¿Cómo es posible que teniendo una definición constitucional, teniendo un Estado, teniendo una política de Estado, una revolución humanista, solidaria, que promueve la vida, la salud se siga manejando en buena parte de nuestro país como una mercancía? Sí, eso, mira, eso es evidente, ¿no? En el ejemplo que tuvimos anteriormente, que en las grabaciones que ustedes realizaron, es evidencia. Fíjate tú que las clínicas, el ejemplo, por ejemplo, de la clínica Ávila, que exige 5.000 bolívares para el acceso a la emergencia, ¿no? Y en la clínica metropolitana 8.000 bolívares. Eso es sencillamente lo que nos demuestra es que la salud es una mercancía total para los dueños de las clínicas privadas, en total contradicción con lo que pregonaba nuestro comandante supremo Rafael Chávez Frías cuando con esa maravillosa idea de crear barrio adentro estableció, y se está establecido en el artículo 83, 84 y 85 de nuestra Constitución, que la salud es un derecho fundamental. Sin embargo, lo que nosotros evidenciamos aquí es que la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados pareciera que es que ellos sencillamente la Constitución o no la leen o no la quieren aplicar. Y en nosotros, desde la Alianza Interinstitucional, las organizaciones sindicales estamos dispuestos a hacer un trabajo para que esto sea respetado y los organismos del Estado como Indepavi, el Ministerio Público, realmente apliquen la norma como corresponde y apliquen la Gaceta y el contenido que tienen y otras más que vendrán, pues, por supuesto. Bueno, aquí lo que hay es dos visiones del mundo enfrentadas, ¿sí? De un lado, la visión del pueblo trabajador, que era la que interpretaba magistralmente nuestro comandante supremo, y es donde la visión que se tiene, la visión del derecho. Cualquier ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud, a la alimentación, y esa es la patria que estamos tratando de construir, versus el modelo anterior, el modelo perverso, el modelo capitalista, que encarnan magistralmente también estas clínicas privadas, donde no ven a un ser humano, ellos no ven un niño, no veían a Carlos Rodríguez, al bombero, que ellos veían era la posibilidad de obtener un lucro, de obtener una ganancia. Y en ese camino de obtener el lucro, desconocen desde la Constitución, que es la norma de normas, las leyes orgánicas, desconocen hasta sus propios códigos de ética, ¿sí? Y no solamente eso, desconocen incluso las normas que ellos mismos, hay unas normas Covenín, del año 87, la revolución no estaba en el poder en ese entonces, y ahí se pactaron, ahí en esas normas se establecieron todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio privado, ¿sí? Ni siquiera eso reconocen, porque su único propósito es el afán de lucro, es acumular una riqueza, es extraer el máximo de plusvalía. Entonces, esos dos modelos son los que se enfrentan en este momento. De un lado, un modelo humanista, el modelo que representa la revolución bolivariana, donde la salud debe ser un derecho, tiene que ser un derecho, y para eso tenemos que unirnos como pueblo trabajador junto a un gobierno revolucionario, junto a un Estado revolucionario, y del otro lado, quienes nos van a negar ese derecho y con el que nos vamos a confrontar. Sí, déjenme presentarles para esta investigación, vamos a ver el siguiente video. Es el caso de la señora María Rivas, una compañera, una ciudadana venezolana, embarazada, que acudió a una clínica. Vamos a ver su testimonio sobre lo que le sucedió en esta clínica de Valencia, del estado Carabobo. Yo soy víctima viva del atropello que hacen las clínicas a los seres humanos que ahí pasan. Bueno, yo entré en la clínica metropolitana del norte en Valencia por una preeclampsia, una emergencia. Yo no me trataba en esa clínica, estaba cerca de mi casa y consciente, parada, hablando, entré a la clínica, tenía un embarazo a término, se perdió la bebé, yo estaba consciente de eso, me pasan a hacerme la cesárea. Yo me desperté 3 meses después. En ese tiempo me hicieron más de 60 exámenes. Tengo en mi poder todas las pruebas de que yo tenía un accidente cerebrovascular, de que yo estaba cuadraplégica. Le decían a mi familia que preparara todo porque de ahí yo no iba a salir con vida. Mira, me dializaban diariamente.
tengo una disminución renal, quedé padeciendo de los riñones. Los médicos se burlaban, le decían a mi familia que si yo salía de esa situación yo no iba a poder hacer absolutamente nada, iba a quedar en un estado vegetativo. Se armaron de valor y fueron a la fiscalía. En ese momento mi esposo pasa a hablar con el médico, el jefe de la terapia, y él le dice, yo te voy a demostrar que tu esposa no se va para de ahí más nunca. Y él le dice, bueno, yo no sé cómo vas a hacer porque ya abajo está la fiscalía. Cuando le informa que está la fiscalía, me inyectaron algo y me despertaron. Me sacaron de allí al Hospital Central de Maracay, donde me salvan la vida. Dijeron que ya a mí me estaban oxigenando el cerebro y que estaba sobresaturada de gas. Y bueno, comienza la reactivación de la salud realmente. Pues. No les importa nada porque eso no es un interés. El interés de ellos es comercializar la salud. Bueno, vemos ahí el caso de esta señora, repito, Carlos Rodríguez, María Rivas, ahí miles de casos. Yo quiero hacerles esta pregunta en función de darle continuidad a lo que hablamos. El siguiente, ¿no? Antes me dice que hay unos Twitter, pero ya los vamos a leer. Fíjense, cuando uno ve estas denuncias, hay gente que dice en los medios de comunicación, además ya de manera desembosada o como natural, ¿no? Bueno, pero es que para eso existe un sistema público. Y existe un sistema privado, entonces si tú no tienes dinero, para eso está el sistema público. Entonces vete para el sistema público. Lo han dicho incluso periodistas en ruedas de prensa, ¿no? Hacer como una descalificación. Bueno, pero es que si tú vas a una clínica y no te atienden, ¿para qué están los hospitales? ¿Cómo es que hemos logrado esa escisión, esa dualidad de creer de que hay unos sitios que sí pueden convertir absolutamente la salud en una mercancía, cobrar, secuestrar personas, mantenerlos sedados, enfrentarse a los familiares, humillar a los familiares, y solo ante la presencia, como lo dice María Rivas, de una autoridad, es que se reacciona y entonces lo dejan como liberarse, ¿no? De eso. Es muy importante mirar el proceso que hemos vivido, ¿sí? Como los últimos años, las últimas décadas de la Cuarta República, precisamente el modelo neoliberal, ¿sí? Lo que pretendía era destruir el sistema público, deteriorarlo, para que el negocio del sistema público fuera muy rentable. Entonces vino todo ese proceso de derrumbe, ¿sí? De deterioro, ¿sí? Y ellos fueron apuntalando y organizando todo su negocio. Y el país entonces quedó con un sistema público destruido y desacreditado y un sistema privado que supuestamente es eficiente. Nosotros tenemos pruebas en el Comando Bolivariano de las Telecomunicaciones, tenemos pruebas de lo profundamente ineficiente. Si nos da el tiempo, yo les voy a mostrar, por ejemplo, en este momento, ¿sí? Tenemos 71 clínicas a nivel nacional que se niegan a recibirnos, o sea, 71 clínicas, aquí los tenemos incluso por estado, por estado, 71 clínicas a ver si podemos. Que le están haciendo a nuestros trabajadores y trabajadoras de la Alianza Interinstitucional por la Salud lo mismo que le hicieron a Carlos Rodríguez. O sea, se niegan a atender a los trabajadores de PDVSA, de la sindicatos del magisterio educadores. Más de 10 millones de trabajadores, ¿sí? 10 millones de trabajadores que en este momento estas clínicas a nivel nacional no quieren atendernos. ¿Y por qué no quieren atendernos? Porque por primera vez en la historia del país, un gobierno revolucionario ha empezado a normar el sector. Nosotros sabemos que esa no es la solución, pero es un primer paso muy importante, que se empiece a normar, porque ellos venían haciendo lo que venía en gana, ¿sí? Ellos venían poniendo las tarifas que querían, venían cobrando lo que quisieran, venían robando, ¿sí? Venían especulando de una manera escabrosa. Mire estas cifras. Nosotros somos 10 millones de trabajadores, es decir, el 36% de la población venezolana. Y esto es lo que en el año 2012 se le pagó a esas clínicas privadas. 27.000 millones de bolívares fuertes. Al precio que estaba el dólar el año pasado, eso quiere decir más de 7.000 millones de dólares que se le trasladaron al sector público para que atendiera 10 millones de para que malatendiera 10 millones de venezolanos y venezolanas. Muchos de esos casos fueron a terminar al sector público, porque una vez le chupan su HCM, lo lanzan. Ahí sí aparece la cama que no había en el sector público, aparece. Esto para que tengamos una idea, 7.000 millones de dólares es el Producto Interno Bruto de El Salvador. Es más del Producto Interno Bruto de cualquier país centroamericano.
Y para que tengamos una idea, construir un hospital como el cardiológico le valió a la revolución casi 300 millones de bolívares fuertes. ¿Cuántos hospitales? Si el problema fuera construir hospitales, podemos construir con este dinero. Entonces, pero además hay una cosa con ese dinero. ¿Quién audita, quién certifica qué porcentaje de esos 7.000 millones, 6.000 millones de dólares que se transfieren al sector privado, quién audita qué parte efectivamente se dedicó al tratamiento y cuál es la ganancia de las clínicas? Es decir, porque hay negocios en el mundo, aceptando que el capitalismo es una realidad, y en nuestro país el sistema capitalista existe, y existe muy extendido en muchas partes, pero que te dicen, bueno, yo te cobro el 20% del servicio. Entonces tú sabes que, bueno, pagas una tarifa y que hay un costo, ¿verdad?, de ese servicio, equipos, insumos, honorarios, y luego un porcentaje de utilidad, vamos a decir, del prestador de servicio. Pero ¿quién dice cuál es la utilidad realmente y cuánto fue utilizado para salvar vidas y para efectivamente atender a la gente? Fíjate que en los momentos no tenemos esa posibilidad, pero la Gaceta Oficial, la Providencia Administrativa, permite tener un control, por lo menos en los precios de servicios como la hospitalización, como los exámenes que tienen que hacerse las personas que llegan a las clínicas, y eso por primera vez en la historia, esa Providencia Administrativa publicada el 26 de junio del mes de presente año, norma a través de la Gaceta Oficial 40.196 algunos servicios y tipifica los precios máximos que deben cobrar las clínicas por los servicios que prestan. Y es evidente, nosotros decimos que esto tiene que ser una actividad mancomunada del Estado, porque como lo establece el artículo 85 de la Constitución, al final dice el Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. ¿Qué organismo del Estado decimos nosotros? Evidentemente tiene que actuar la Fiscalía General de la República, tiene que actuar la SUNDECOP, tiene que actuar INDEPAVI, realmente tienen que dar respuestas ante tragedias como la que estamos viviendo, lo que decía por ejemplo Luis. El hecho de que nosotros tengamos 71 clínicas a nivel nacional que no quieren atender los trabajadores de la educación, los trabajadores de la CanTV, trabajadores del sector público, nuestras puertas están cerradas. Hay una situación que se está presentando en los estados Anzoátegui, Mérida, Carabobo, que es crítica. Cualquier trabajador nuestro del sector público va y sencillamente le dicen no hay cama, no hay nada para atenderlos. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Y como tú dices, ¿quién norma eso? El Estado. Los organismos del Estado tienen que estar en permanente contraloría, y iríamos mucho más allá. Los consejos comunales, la ley de los consejos comunales de las comunas permite que sean también a través de los comités de salud, se integren también a hacer Contraloría, porque para eso hay una ley de Contraloría a nivel nacional, pero también hay organismos, organizaciones del Poder Popular que se están creando, y hacia allá tenemos que ir para que eso se dé. Es tan importante lo que está en juego. Imagínense, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, de nuestras esposas, que es urgente que los trabajadores. El comandante supremo tenía una categoría muy hermosa, el pueblo trabajador. O sea, el pueblo que está en el barrio y los trabajadores nos organicemos. Y de la mano de nuestro gobierno revolucionario, por primera vez tenemos un presidente obrero, por primera vez tenemos un presidente chavista que, siguiendo el legado del comandante, ha empezado a ejecutar esa normativa. Debemos unirnos, pero va más allá incluso de Pavis, va más allá incluso tiene que participar Cadivi, tiene que participar el CENIAT, todas las marramucias que tienen estos traficantes de la salud deben ser investigadas, deben ser desnudadas. No hay tercerización más grande que en las clínicas. Tienen a los trabajadores con salarios miserables, aunque ellos digan de boca para afuera. Ahora dicen en la prensa que ellos tienen salarios, los mejores salarios del país. Han tenido el descaro de decir tienen el descaro de decir que ellos tienen salarios petroleros, decían, pero un poco burlándose. Nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los trabajadores tienen condiciones tristes. Además, persiguen cualquier delegado de prevención, cualquier organización sindical que quiera hacer un mínimo de contraria. No forman a sus trabajadores, no los educan. Entonces, miren lo importante que es que hagamos esa sinergia, ¿sí?, entre ese pueblo trabajador, ¿sí?, desde los consejos comunales, las organizaciones sindicales, los consejos socialistas, los delegados de prevención, unidos a las instituciones del Estado que empiezan a caminar en la dirección correcta, porque esto va a ser un proceso. Para que nosotros tengamos un sistema público universal, de calidad, eficiente, van a pasar unos años. Para reconstruir toda la catástrofe que ellos causaron, van a pasar unos años.
Bueno, vamos a ver si los Twitter me dicen que están listos. Podemos ver algunos de los mensajes que nos están enviando nuestros usuarios y usuarias con la etiqueta salud, derecho o mercancía. Vamos a ver si están listos. @Cata 536, mientras que la salud esté en manos del sector privado siempre será una mercancía más. Es uno de los mensajes que nos llegan. @Anar Olivo, excelente iniciativa de develar la situación de las emergencias de las clínicas privadas. La salud no se negocia. Otro mensaje de nuestros usuarios. @Evia Daniel, así actúan todas las clínicas en el Zulia. Igual la primera pregunta que seguro tienen, que es la primera pregunta que hace mucha gente cuando llega una emergencia. @Siempre en abril, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Las clínicas escurren tras el tema económico un crimen contra la vida. Son algunas. Y finalmente, José Aponte 88. Los esfuerzos del Estado por garantizar la salud pública no son suficientes mientras financia con millones a las clínicas privadas. Con estos mensajes vamos a hacer la pausa en Teleforo y al regreso vamos a tener la parte final de este análisis del tema morir en las clínicas, esta primera entrega de los trabajos sobre la mercantilización de la salud en Venezuela, aquí conversando con los compañeros de la Alianza Interinstitucional para la Salud. Ya volvemos. Investigación sobre la mercantilización de la salud en Venezuela. Yo quisiera que tocáramos, ahí tenemos varios temitas, ¿no? Pero como les digo, esto va a ser una serie de investigación larga. Pero fíjense, hace unos días se inició, el gobierno nacional aprobó un baremo, para que la gente entienda, un baremo es una lista de precios, de tarifas, que fue, entiendo, acordada con el gobierno nacional entre los representantes de las clínicas privadas. Sin embargo, tenemos varias semanas ya viendo una campaña muy dura por la prensa, una campaña mediática contra la regulación, acusándoles de que las clínicas van a quebrar, que la gente se va a morir esperando porque no lo van a poder atender, porque las clínicas son insostenibles, que no se respetó la realidad económica de las clínicas. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a entender y nos ayudaran a entender qué es lo que está pasando aquí, cuál es el objetivo de esta campaña, cuáles son los números reales. Bueno, mire, es importante que el país sepa de dónde sale el baremo. El baremo no hace todavía un análisis de la estructura de costos. Lo único que se hizo fue agarrar 63.000 facturas de ellos, de las clínicas privadas, y sacar los promedios y acordar con ellos. El baremo se acordó el año pasado, a principios del año pasado, se firmó con Vicepresidencia de la República. Son 63.000 facturas que ellos nos han entregado y a partir de ahí, ellos se hacen los locos. En estos días el presidente de la Asociación Venezolana de Hospitales y Clínicas decía que presentaba un baremo. Él cree que el país es idiota, ¿sí? Y lo que estaba presentando era el porcentaje de la factura, qué porcentaje, y lo presentaba como si fuera una estructura de costos. Ellos no quieren entrar en el análisis de estructura de costos porque saben que va a ser mucho más barato lo que tienen que cobrar. Pero entonces el baremo sale de ahí, el baremo sale del promedio de las facturas de ellos, ¿sí? Claro, es un gran avance porque le pone un techo al robo y a la especulación que ellos venían haciendo. El otro punto que es muy importante es que ellos están jugando también con el problema de que hay una gran inflación, ¿sí? En el capitalismo la apariencia es una cosa, pero el contenido, la esencia de las cosas es otra. No existe realmente tal inflación, existe un proceso de especulación sin antecedentes que hace que precisamente se precipite lo segundo. Entonces ellos contribuyen con sus altos precios, con su especulación. Nosotros podemos demostrar con el estudio que se hizo, por ejemplo, en el campo de medicamentos, donde ellos cobran el 1.300 sobre los precios de Locatel, ¿sí? Sobre los precios unitarios. Tenemos en todos los rubros, en costos médicos, en equipos médicos, en honorarios médicos. Es una grosería en un país que no existen facultades privadas de salud, de medicina, ¿sí? Lo que pretenden algunos médicos, los socios capitalistas. Es decir, que el mismo fenómeno de la especulación, del alza indiscriminada, del control monopólico de los precios que se ve en otros aspectos de la economía, está presente en la medicina. Sí. Y con una implicación quizás ética más terrible, que es que la vida no tiene precio. Claro, eso no tiene precio, la vida es un derecho fundamental humano, pero fíjate tú que eso lo comprobamos, porque el baremo establece, la Gaceta establece unos precios, por ejemplo, en emergencia, que vimos los ejemplos en los videos, ¿no?
Dice, emergencia de adultos, una clínica tipo 1, que están catalogados tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en la Providencia Administrativa, en la Gaceta Oficial. En la emergencia de adultos está estipulado que sea 2.800. Una de las clínicas cobraba 5.000 bolívares y la otra cobraba 8.000 bolívares por darle el derecho de admisión en la emergencia. Ahí está violando completamente lo que es la Gaceta. Pero es importante, por ejemplo, lo que estamos revisando. Mira, en el comunicado que publican las clínicas privadas el día 4 de julio, ellos sencillamente comienzan su comunicado diciendo que ellos acatan la Gaceta, pues lo publicado en la Gaceta 40.196. Sin embargo, inician diciendo, ante este anuncio de estas medidas unilaterales, como te explicó Luis, ¿cómo van a ser medidas unilaterales si hace 2 años se están reuniendo para fijar, para que se creara el baremo en el año 2012, lo estuvieron aplicando? Ahora, como no estaba normado en una Gaceta Oficial, ellos no lo cumplían, pues sencillamente. Como ven que ahora sí tenemos una Gaceta Oficial, tenemos algo establecido bajo ley, por supuesto, por eso es la campaña que han intensificado diciendo que van a desmejorar los servicios, que se corre el riesgo incluso de la vida, cuando olvidan lo que es el derecho a la vida, que está establecido en nuestra Constitución, olvidan lo que significa el derecho a la salud como un derecho fundamental. Entonces lo que se trata es que ellos están dando, digamos que haciendo una campaña a nivel nacional e incluso a nivel internacional, que no pueden, la estructura de costos no le dan, cuando no muestran ninguna estructura de costos ni la no hay ninguna argumentación ahí económica, ¿no? Definitivamente, no hay, ellos no han hecho, o si lo han hecho no lo han presentado una verdadera estructura de costos y la esconde. Y eso es lo que nosotros los trabajadores y las trabajadoras vamos a impulsar, vamos a hacer esa estructura de costos en el sector salud, por supuesto, de la mano del gobierno revolucionario. Vamos a ver las opiniones de gente que recogimos en la calle sobre su opinión de las clínicas. Con las clínicas sucede un fenómeno que es que mucha gente ha tenido experiencias negativas y lo dice abiertamente, pero no se ha creado esa conciencia colectiva sobre la necesidad de tener una regulación justa, una regulación eficaz que impida el doble crimen, ¿no? El crimen contra la salud y el crimen contra la economía.